Ya tengo imagen. El día de hoy quiero compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Hoy estamos viendo ya la penúltima predicación correspondiente a la serie que hemos estado estudiando. ¿Se acuerdan cuál es la serie que hemos estado estudiando desde hace no sé cuánto tiempo que no la podemos terminar? Por una o por otra cosa. ¿Cuál? ¿Cómo no se lo van a saber de memoria si ya tenemos mucho tiempo estudiándolo? La negligencia de la experiencia. Hoy vamos a estudiar, de hecho, hoy vamos a estudiar al último rey piadoso. ¿Perdón? Estamos recuerden ustedes, dentro de nuestra serie la negligencia de la experiencia, estamos estudiando los reyes buenos de Judá. Y el día de hoy vamos a estudiar exactamente al último rey bueno de Judá antes de la destrucción de Jerusalén. Y dice la palabra de Dios en Reyes capítulo 22, vamos a estar pasando de Segunda de Reyes capítulo 22 a Segunda de Crónicas capítulo 34. En estos dos libros, en estos capítulos, vamos a estudiar acerca del rey Josías. El rey Josías. Hoy vamos a hablar acerca del rey Josías. El rey Josías, hijo de Manasés, o más bien Manasés, pues sí, Manasés era el abuelo, su padre de Josías es Amón, y después de Amón viene Josías. Entonces, Manasés es considerado como el peor de los reyes de Israel. Antes de Manasés viene el rey Ezequías, y al rey Ezequías, si ustedes recuerdan perfectamente bien, probablemente ya no se acuerden, espero que sí, y que esté yo totalmente equivocado. Ezequías lo estudiamos la clase antepasada, o el sermón antepasado. Estudiamos al rey Ezequías. El rey Ezequías, un hombre que hizo las cosas conforme Dios le pedía, solo que al final igual cometió un error, y el orgullo de su error lo llevó a prácticamente morir, pues no como un buen rey al final, ¿no? Entonces quiero hablarles del rey Josías, que les decía yo. Su bisabuelo es Ezequías, su abuelo es Manasés y su papá es Amón. ¿Sí estamos? ¿Sí se entendió ahí? Ya estamos. El rey Ezequías lo estudiamos la vez pasada. Hoy vamos a estudiar a Josías, que es bisnieto del rey Ezequías. ¿Sí estamos? ¿Quién es Josías? Bisnieto de Ezequías. ¿Quién es su abuelo de Josías? A ver si me pusieron atención. ¿Quién? ¿Quién es qué? Es el bisnieto. Es el bisnieto de Ezequías. ¿Quién es el abuelo de Josías? Amós. No, ese es su papá. Y además dije Amón, no Amós. ¿Quién es el abuelo? Dije, es el considerado rey más perverso de Judá. ¿Lo acabo de decir? ¿Quién fue? ¿Quién es el abuelo de Josías? El rey más perverso que se ha conocido. No, está bien. Les voy a decir yo. Manasés. Entonces, fíjense bien, Ezequías lo estudiamos porque fue un rey bueno, que al final su negligencia lo hizo terminar mal con Dios. Pero después de que muere Ezequías, su hijo Manasés toma el trono. Manasés pervierte todo. Después de Manasés viene Amón, que nuevamente continúa pervertiéndolo todo, como su padre Manasés. Pero después muere Amón, y a los 8 años de la vida de Josías lo hacen rey.
Al morir su padre Amón, entonces es ahí donde Josías toma el reinado. ¿A los cuántos años? 8 años. Dato general de la vida de Josías. Josías reinó 31 años. De los 8 a los 31 reinó. Bueno, no, de los 8 y de ahí cuéntenle 31. A los 39 años de vida. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la vida de Josías? Yo les decía, Josías fue el último rey piadoso antes de la destrucción de Jerusalén. ¿Por qué? Porque después de la vida de Josías vienen otros reyes, sí, pero después de eso ya viene toda la destrucción de Babilonia. Y es ahí donde después de la destrucción de Babilonia se llevan a todos, matan a muchos y se llevan a los judíos, se los llevan presos a Babilonia. Y es ahí donde después, pues Babilonia, Judá, Israel está destruida, las murallas, y bueno, esa es ya la otra historia que sigue a continuación. Pero se conoce como el último rey piadoso a Josías. Josías, pues prácticamente empezó a gobernar desde muy pequeño. El profeta que estaba en el tiempo de Josías era el profeta Jeremías. Para que estén también en contexto. El profeta Jeremías era el profeta en tiempo de Josías. Entonces, dice la palabra de Dios, vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 34. Segunda de Crónicas, capítulo 34. Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 1 y 2. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. ¿Y qué dice la Biblia acerca de Josías en el versículo 2? Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Versículo 3. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Hay algo que pasa con Josías y a mí me llama la atención. ¿Y por qué les hice la referencia de quién es su abuelo, quién es su padre, quién es su bisabuelo? ¿Quién es el bisabuelo de Josías? Ezequías. ¿Quién es el padre de Josías? Amón. ¿Y su abuelo? Muy bien, ya que tenemos esa información fresca aquí, fíjense ustedes, es un niño que a los 8 años empieza a reinar. Es un niño que 8 años vivió el reinado de su padre. Es un niño que vivió el reinado, parte del reinado de su abuelo. Déjenme nada más corregir algo que acabo de decir. No sé si alguien me puede buscar nada más. No, ya está. Perdón, dije a los 8 años de la vida de Josías, él pasó por el reinado de su padre y el reinado de su abuelo. Su padre solamente reinó 2 años. O sea, quiere decir que a los 6 años de la vida de Josías, su padre inició su reinado. Quiere decir que 6 años, de 0 a los 6 años, vivió en el reinado de su abuelo, Manasés. ¿Qué trato de decirte con eso? Que la influencia que tenía Josías era de su abuelo y de su padre. Y la influencia que tenía no era muy buena. Si estamos o no estamos, eso es lo que trato de decirte. La influencia que tenía de su padre y de su abuelo no era muy buena. Pero hay algo que pasa en la vida de Josías. La Biblia dice que a los 8 años, desde que Josías inició, dice después que a los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar a Dios. Tenía 8 años y la Biblia dice a los 8 años, o sea, a los 16 años, Josías comenzó a buscar al Dios de David, su padre. ¿Si estamos o no estamos? Y luego dice, y a los 12 años de su reinado, o sea, a los 20 años, Josías
comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén. Y aquí hay el dato importante que quiero recalcar. Josías empezó a reinar con la influencia de su padre y de su abuelo. Y entonces, ¿qué pasa en la vida de Josías? Que él no reina como su padre y como su abuelo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Algo sucede en la vida de Josías. Su abuelo era Ezequías y tenía el ejemplo también de su bisabuelo Ezequías. Pero me llama la atención que a los 8 años que él inicia, pues realmente tiene una meta, y su meta era buscar a Dios. Esa era su meta. Su meta era realmente encontrar a Dios. Él realmente quería saber quién era Dios. Él quería conocer a Dios. Él quería saber quién era ese Dios del que tanto hablaban. Ahora, fíjate bien, él nace en un ambiente de pecado. Nace en un ambiente en donde Dios es totalmente desconocido. Nace en un ambiente lleno de idolatría. Nace en un ambiente donde los ídolos están por un lado, donde el pecado está por otro lado, donde la muerte está por otro lado, porque había templos de homosexualismo, había templos de muerte, de culto a los dioses. Había mucha perversión en ese momento, y él nace en ese ambiente. Él nace en ese ambiente, pero Josías en ese punto no conocía todavía a Dios. Por eso dice que él comenzó a buscar a Dios. Y una vez que él empieza a generar una idea en su cabeza de quién es Dios, porque él ahí no sabía quién era Dios. Es más, en ese punto, hermanos, no había ley. Y te voy a decir por qué no había ley. Había un desconocimiento total de la ley. Había un desconocimiento total de la ley. ¿Por qué? Porque Manasés y Amón se encargaron de pervertir al pueblo. Porque el pueblo en ese momento se olvidó de la ley y seguían haciendo sus sacrificios, pero hacían los sacrificios a otros dioses. Entonces, ¿cuáles son las características de Josías que quiero recalcar el día de hoy? Que Josías fue un reformista. Josías, como otros reyes que hemos estado estudiando, reformó al pueblo de Israel, transformó al pueblo de Israel y empezó a hacer cosas importantes. A pesar de que su abuelo y su padre fueron muy malvados, él en su corazón entendía que había una enfermedad espiritual en el pueblo y no sabía qué era lo que sucedía, pero él tenía un anhelo en su corazón y él buscaba a Dios. No sabía cómo, no sabía quién, no sabía de qué, pero sabía que tenía que buscar a Dios. Escuchaba por ahí entre las multitudes, entre los murmuros, que Dios los sacó de Egipto, que Dios los alimentó en el desierto, que Dios hacía cosas por ellos. Y entonces él decía, pues yo escucho eso, hasta ahorita no sé nada porque no hay nada concreto, no hay una ley, no sé qué hacer. Y dice la Biblia que él empezó a buscar a Dios, Josías empezó a hacer reformas, y las reformas que nos dice el versículo: a los 8 años comenzó a buscar a Dios, y a los 12 comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén. ¿Cuál era la condición del pueblo en ese momento? Israel era el pueblo de Dios alejado de Dios. Israel, por su rebeldía, por sus malos caminos, por los malos caminos que Manasés y Amón habían llevado al pueblo, hicieron caer al pueblo de Israel, y ahora el pueblo de Israel era adorador de Baal, era adorador de Asera, y el pueblo se hallaba alejado de Dios. La otra característica del pueblo de Israel en ese punto es que se olvidaron del pacto de Dios y se olvidaron de los mandamientos. Se olvidaron de tal forma que ellos tenían, tú sabes que los judíos tienen que aprender la ley, tienen que conocer la ley. Hoy todavía en día los judíos tienen que saberse la ley de memoria. Tienen que conocerla. Y es por eso que Dios les da a Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y ellos se olvidaron de eso. El pueblo de Israel en ese momento se olvidó de eso, se olvidó de guardar la palabra, se olvidó de estudiar la palabra, se olvidó de aprender la palabra, se olvidó de hacer la palabra de Dios. Esa era la condición del pueblo. Josías
tomó el reinado bajo esa condición del pueblo. No cumplían con la palabra de Dios. La tarea que Dios les había encargado era cuidar, meditar la palabra de Dios, practicar la palabra de Dios. Y efectivamente ninguna de esas cosas hacía el pueblo. Entonces yo quiero que tú veas la condición en la que el pueblo de Israel vivía. La condición en la que el pueblo de Israel vivía era deplorable, era triste. Era el pueblo de Dios sirviendo a otros dioses. Amén. Era el pueblo de Dios sirviendo a otros dioses. Bajo esa influencia, bajo esa forma en la que estaba viviendo todo el pueblo de Dios, Josías, desde que toma el reinado, empieza a buscar a Dios. Quiere conocer a Dios. Quiere saber quién es Dios. Y es ahí donde Josías empieza con el proceso de limpieza. Y una de las cosas que hace Josías es que una vez que empieza con su proceso de limpiar todos los altares, durante un buen tiempo lo que estuvo haciendo sus reformas. ¿Y qué fue? Quitó todos los altares que se encontraban a otros dioses. Pero no solamente quitó los altares que se encontraban en Judá, sino también fue por los altares de Israel y destruyó los altares de Israel. Todos los altares que estaban alrededor los destruyó Josías. Y te voy a decir algo, hizo esto sin conocer a Dios todavía. Porque simplemente él sabía que eso que estaba haciendo el pueblo no era correcto. No era correcto. Y entonces él tenía esa hambre en su corazón de conocer quién era Dios. La gente en ese tiempo, los hijos de Dios, usaban magia. Eran idólatras. En ese tiempo Josías destruyó todos los altares del país. Destruyó todo lo que estaba ahí y prácticamente duró 6 años, hermano. 6 años destruyendo altares. Lo que los reyes anteriores, si ustedes recordarán cuando estudiamos acerca de el rey Asaf, que fue el primer rey que estudiamos, una de las cosas que decía del rey Asaf, de Josafat, no destruyeron los altares, los lugares altos. Ezequías lo hizo, Josías lo volvió a hacer. Josías no solo destruyó los altares de la ciudad, sino destruyó todos los altares que estaban alrededor. 6 años prácticamente pasó Josías destruyendo altares y limpiando al pueblo. Imagínate, hermano, la mentalidad que tenía el pueblo en ese momento. Si a nosotros, hoy en día, solamente nos dan poquita libertad a veces y nos desbocamos. Alguien que no viene a la iglesia un domingo, 2 o 3 semanas, a veces es muy difícil que vuelva a reencontrarse. Es muy difícil. Y eso es lo que pasó con el pueblo. Durante años estuvieron haciendo lo que querían. Lo que querían. Idolatría, perversión, mentira, robos, etcétera. Lo que querían lo estuvieron haciendo. Pero durante 6 años Josías puso en su corazón derribar todos los altares porque él sabía que eso era algo que no le agradaba a Dios. En el versículo ahorita te digo en qué versículo. En el 25 de Reyes. Segunda de Reyes 23, perdón. 25. Fíjate bien. 25 no, perdón. Creo que es el 22. Bueno, lo que quiero decirte es, ahorita encuentro ese versículo. En el capítulo 22, Josías manda a que sea restaurado el templo. Después de 6 años, a los 26 años,
manda a que sea restaurado el templo. Y es ahí donde pone en el versículo 6 del 22, a los carpinteros, maestros albañiles para comprar madera y piedra cantería para reparar la casa de Dios y que no les cueste su dinero. Entonces dijo al sumo sacerdote Hilcías, al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. O sea, lo que trato de decirte es, estaban haciendo las reparaciones del templo y durante las reparaciones del templo encontraron un libro. Ese libro era el libro de la ley. En el momento en que encontraron ese libro, se lo dieron a Josías. ¿Y saben qué fue lo que hizo Josías? Se rasgó los vestidos, lloró. Porque en ese momento que él se encontró con el libro de la ley, se dio cuenta la condición peor que tenía el pueblo. Fíjate bien, él había estado reinando sin una ley que lo guiara. En el momento en que se encuentra con la ley, se da cuenta de la condición en la que estaba el pueblo. Se da cuenta de lo que había hecho el pueblo. Y entonces lo que hace Josías, dice la Biblia en el versículo 11, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Y luego el rey, Josías, manda a que vayan con una profetisa. Y entonces van con una profetisa. Y la profetisa le da palabra a Dios, le da palabra a Josías. Y dice, ella les dijo, Hulda se llamaba la profeta, ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí, o sea, a Josías: he aquí, yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran, fíjense bien, todo el mal del que habla este libro de la ley del rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá que os ha enviado, para que preguntasteis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asoltados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado al sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. La palabra de la profeta que da hacia Josías es Josías, mira, Dios da este mensaje a través de la profeta. Tu reacción al momento de encontrar el libro fue de quebrantamiento, y eso me agradó. Pero eso no va a quitar que yo destruya a este pueblo. Y no solo dice, y mi furia, no dice mi furia, mi ira no se apagará. O sea, está diciendo, voy a destruirlos a todos. Voy a destruir y van a ver lo que es mi ira, porque se han vuelto a la idolatría. Y estoy cansado prácticamente. Pero dice, pero tu corazón, vi tu corazón. Y por lo tanto, a ti no te voy a permitir que lo veas con tus ojos. Tú vas a morir en paz. Tú vas a morir tranquilo. Pero de que traigo destrucción y muerte a este pueblo, lo voy a hacer. Y ese es el juicio de Dios. Ahí es cuando Dios hace su juicio. Y me llama la atención que dice, y mi ira no se va a apagar. O sea, no va a haber nada ya en ese momento que calme la ira de Dios. Ahora, efectivamente, habrá personas como Josías que reciban misericordia de parte de Dios. Pero la ira de Dios tiene que ser manifiesta. Como en los tiempos finales hoy con nosotros, la ira de Dios tiene que ser manifiesta. Habrá personas que reciban misericordia. ¿Sí me explicó? Pero para encontrar esa misericordia y para poder tener esa misericordia, para poder vivir en esa misericordia, es necesario que rasguemos nuestras vestiduras, es necesario que nos humillemos, es necesario que vivamos quebrantados y que no aceptemos el pecado. Amén.
Es necesario que vivamos de esa forma. Y entonces, una vez que Josías recibe esta palabra, entonces dice la Biblia que Josías se reúne con todos los moradores, les leyó el libro, el mismo libro que había encontrado. Encontraron el libro, le dijeron al rey, el rey rasga sus vestiduras, se quebranta, lo manda con la profetisa Hulda y luego ella le da el mensaje y luego él recibe el libro y se lo lee a todos sus principales. Y en ese momento Josías hace un pacto con Dios. Y el pacto que hace Josías con Dios es que prácticamente dice la Biblia en el versículo 3 del 23 de Reyes, segunda de Reyes, y poniéndose en pie el rey junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irán en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda su alma, y que cumplirán las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Amén. Ahora, aquí hay algo interesante que quiero decirte. Normalmente, cuando el pueblo de Israel era atacado, y lo vimos en reyes anteriores, tú sabes que una de las principales cosas que hacían era restaurar el templo. ¿Recuerdan eso? Yo les decía a ustedes que el templo restaurado era un símbolo de Dios en ese lugar. Cuando el templo era destruido y era lo primero que iban y siempre atacaban el templo, era espiritualmente era: Dios no está en este lugar, la ira de Dios está sobre este lugar. Pero hay algo que me llama la atención, que Josías a los 8 años de su reinado, luego dice que a los otros 8 años, a los 16 años, comenzó a buscar a Dios, y luego dice que a los 20 años limpió todos los altares. Y hasta los 26 años comenzó a restaurar el templo. ¿Por qué crees? Casi 18 años después de su reinado, comenzó a restaurar el templo. ¿Por qué crees? Por un proceso que llevaba, porque él no tenía la influencia del templo. Porque para él el templo no representaba lo que para todos los demás sí. ¿Por qué? Porque recuerda que no tenía una ley. Recuerda que no tenía, el mensaje de Dios se había perdido tanto que dice la Biblia que Josías comenzó a buscar a Dios, pero intentando encontrarlo en nada. Intentarlo encontrarlo en dónde, si no había referencias, no había muchos lugares en donde poder encontrar, pero él intentaba buscar a Dios. Por eso es que él no reparó el templo inmediatamente. Él tardó mucho tiempo en reparar el templo. ¿Pero por qué era? Porque no tenía la guía, no tenía la idea, no sabía lo que el templo representaba. No sabía lo que el templo representaba. Y es por eso que hasta los 26 años comienza a restaurar el templo. Después que encuentran el libro, después de que hacen pacto, siguiente versículo 4, entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes del segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Sacó toda la basura que estaba en el templo, y entonces lo que hizo fue empezar a matar a todos los sacerdotes, empezar a matar a todos aquellos que estaban en ese momento en contra o que habían hecho lo malo ante los ojos de Dios. Dani, dame aquí, dígame, hermana. 24, 23:4, 23:4. Está bien, gracias. Ok, y entonces dice la Biblia que ya ahora lo que hizo, fíjense bien, versículo 7 del 23, además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová. ¿Sí estamos? ¿Hasta qué punto había llegado el templo? En los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso desde Geba hasta Bersebea, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaba a mano izquierda a la puerta de la ciudad.
Y entonces continuó con su limpieza, continuó haciendo lo que tenía que hacer. Dice la Biblia que Josías fue más allá de Judá, fue hasta Betel, el reino del norte que era controlado por los sirios. Y algo de lo que hizo Josías cumple una profecía que se habla de él en Primera de Reyes capítulo 13 versículo del 1 al 3. Alguien léame Primera de Reyes capítulo 13 versículo del 1 al 3. Es una profecía que se da de Josías. Fíjense bien cómo Dios es tan hermoso que cumple su palabra. Primera de Reyes 13 del 1 al 3. ¿Qué dice? Amén. Ajá. He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estaba Jeroboam junto al altar para quemar incienso. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová, y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, y el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Y he aquí, mismo día, dio una señal diciendo: esta es la señal que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Amén. Fíjate bien, tiempo atrás en el reinado de Jeroboam hay una palabra donde se habla que aquí te nacerá de la casa de David, que prácticamente profanará esos altares a dioses ajenos a Dios. Y ahí es donde viene el versículo 14 del 23. Aquí está el cumplimiento de la promesa. Y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres, de los que había matado. Igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera. Cumplió la palabra profética que en ese momento que hace mucho tiempo se había dado sobre él. Yo quiero solamente que veas esa parte de cómo es Dios. Cuando hay una palabra de Jehová, una palabra profética, ve cómo Dios lo sabe todo y ve cómo Dios lo controla todo y que Dios está aún en nuestras decisiones. Cuando tú y yo dejamos que Dios nos guíe, Dios obra nuestras decisiones para que al final nuestras decisiones empalmen en su plan bendito. Nuestras decisiones empalmen en su plan perfecto, porque esa palabra profética se cumplió al pie de la letra. Esto quiere decir que Josías estaba caminando en la total y absoluta voluntad de Dios. Eso es increíble. A veces Dios nos ha dicho: va a suceder esto, y esto te lo digo para que tengas cuidado, para que te prepares, etc. Y conforme pasa el tiempo a veces nos olvidamos, pero de repente sucede. Y entonces alguien dice: oye, es que Dios ya había dicho que iba a suceder esto. ¿Eso qué te dice? Que estás en la voluntad de Dios. Eso habla de que estás en la voluntad de Dios. ¿Sabes cuántas veces Dios nos ha dicho que va a sacudir Ministerios Elión? ¿Y sabes cuántas veces Dios lo ha hecho? ¿Y sabes qué decimos nosotros? Dios lo dijo, ¿sucedió? ¿Qué quiere decir? Que estás en la voluntad de Dios. ¿Sí me explico? Porque si Dios lo dice y no sucede, bueno, o si sucede y Dios no lo dijo, pero aquí sucedió y Dios lo dijo. Amén. Entonces se cumple esa palabra profética de Josías. Y entonces otra de las reformas que hace Josías es manda a celebrar la Pascua. Él no tenía ni la menor idea de la Pascua. Él lee el libro, recibe toda esa información y entonces dice: espérame, hay que celebrar la Pascua. Recuerden ustedes que la fiesta de la Pascua celebra la salida de Egipto. Y entonces hace la Pascua del 21 al 24 y ve la fiesta. Dice que no ha habido otra fiesta de la Pascua tal y como la celebró Josías.
Versículo 21. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de Judá. No había habido una fiesta, una celebración tan grande como la que hizo Josías. Y siguen los versículos, sigue hablando los versículos acerca de cómo Josías, el trabajo más fuerte y más grande que hizo Josías fue limpiar a todo Judá de idolatría. Ese fue su trabajo más fuerte, establecer las reformas de adoración, él, por ejemplo, todos los sacerdotes que estaban en el templo de Dios, en el templo de Jehová, antes de la limpieza y de todo eso, los mandó matar. Limpió todo eso, los mandó matar, quitó todo eso y restableció nuevamente la adoración en el templo. Pero hay algo que sucede después en la vida de Josías, que nuevamente nos vuelve a llevar a la negligencia de la experiencia, y es lo que quiero tocar en este punto, en este momento. Josías es considerado como un gran rey, uno de los mejores, yo creo que es uno de los excelentes reyes que tuvo Judá, uno de los mejores reyes que tuvo Judá, por todas las reformas que hizo, por toda la limpieza, porque realmente en su corazón dispuso darle la gloria a Dios. De hecho, el sermón del día de hoy le llamé Josías, no hubo otro rey antes de él. Así se llama el sermón de hoy. Y lo que quiero decirte es eso. Josías prácticamente fue un hombre que realmente se preocupó por hacer el bien a los ojos de Dios. Pero un día vamos a la negligencia de Josías. Y a mí yo les he estado diciendo mucho que me llama mucho la atención, o ahora que he estado estudiando, es que hicieron grandes cosas. Josías es uno de los mejores reyes, por todos los movimientos, toda la revolución que hizo, todo el cambio de mentalidad que intentó hacer Josías, que lo hizo de muchas formas, lo hizo. Cambió después de haber vivido en toda la idolatría, cambió toda esa mentalidad. Pero un día, su corazón, su vida, todo su ser, empieza a generar esa negligencia. Empieza a manifestarse en él esa humanidad, esa miserabilidad de la cual Pablo habla, de ese cuerpo de muerte. Ese cuerpo de muerte que empezó a influir en la vida de Josías. ¿De qué forma? Dice la Biblia en 2 de Crónicas 35, 20 al 24. Segunda de Crónicas, ¿qué dije? 35, 20 al 24. Fíjense bien lo que dice. Después de celebrar la Pascua, versículo 20, después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis, junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Y Necao le envió mensajeros diciendo: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra, y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. ¿Qué está sucediendo aquí? Necao, rey de Egipto, iba a hacer guerra, ¿sabes con quién? Con Babilonia y con Siria. Pero era necesario que Necao pasara por el territorio de Josías. Estaba pasando solamente, iba a ir es como si viniera Necao de Salamanca y tuviera que ir a Pénjamo. Y Irapuato es Judea. Y entonces solamente voy a pasar por aquí, por esta partecita, por la colita de Irapuato, para irme a Pénjamo. Pero dice la Biblia que Josías salió y se armó para ir a pelear contra él.
Y entonces, fíjate bien lo que dice. Y salió Josías contra él. Y Necao le dice, no vengo contra ti, Josías. Mi pelea, mi batalla no es contigo. Mi lucha no es contigo, Josías. Mi batalla no es contigo, sino es contra contra Siria y Babilonia. Pero aún así Josías se mantiene en esa batalla. Y fíjense bien lo que le dice Necao a Josías. Le dice, Josías, Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte porque Dios está conmigo. Hay un mensaje que Dios mismo le está diciendo a Josías por medio de una persona impía. Y Josías no escucha la voz de Dios. ¿Qué hubiera hecho Josías en ese momento? ¿Qué crees que hubiera hecho? ¿Por qué no consultar a Jehová? ¿No? Uno de los grandes problemas de los reyes, ¿sabes cuál fue? No consultar a Jehová. ¿Sabes qué es eso? Orgullo. Miserable de mí, ¿quién me quitará este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ese cuerpo de muerte genera en nosotros soberbia. Ese cuerpo de muerte genera en nosotros orgullo. Ese cuerpo de muerte genera en nosotros vanidad. Ese cuerpo de muerte se había manifestado en ese momento en Josías. Y Josías, en lugar de haber buscado a Jehová, estaba el profeta Jeremías. En lugar de ir con el profeta Jeremías y decirle, oye Jeremías, ¿qué hago? Está pasando por nuestro territorio, ¿lo dejamos? No. Decide salir en contra de él. Y no solamente eso, el rey de Egipto le da un mensaje y le dice, Josías, yo no tengo nada contra ti. Josías, tú y yo estamos bien, mi rey, mi batalla en este momento no es contigo. Solamente necesito pasar por tu territorio porque voy a una guerra. Y Josías le sale a su encuentro. Y fíjate bien lo que sucede. Versículo 22. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, o sea, se preparó, y no atendió las palabras de Necao, que eran de boca de Dios. Fíjate bien, aquí hay algo importante también. Hay una enseñanza. Dios le da un mensaje a su siervo por medio de un inconverso. Este es un punto de enseñanza para ti. Porque a veces Dios nos puede hablar a través de cualquier persona, a través de cualquier método. Aquí Dios estaba hablando a través de un impío y le dijo, no tengo nada contra ti, Dios me ha dicho que yo no voy contigo, así que apártate. Y no hizo caso. ¿Por qué? Por soberbia, orgullo. Y los flecheros, versículo 23, tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo a sus siervos, quitadme de aquí porque estoy gravemente herido. Fíjense bien, su necedad lo hizo llevarlo a la muerte en ese momento. Versículo 24. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres, y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. ¿Te das cuenta? Esos errores, la negligencia de la experiencia, su experiencia, nuestra experiencia, lo que nosotros conocemos, en donde nosotros nos sentimos cómodos, nos hace olvidarnos de quién es Dios, nos hace olvidarnos que gracias a Él tenemos todo. Tú y yo tenemos que vivir de rodillas a Dios.
seas un experto en la cocina, seas un experto en ciencia, seas un experto en conducir, seas un experto en hablar, seas un experto en hacer, seas el mejor experto del mundo, nunca te debes de olvidar que es gracias a Dios a quien le debes todo. Nunca te debes de olvidar es que es a Dios a quien le debes todo. Y es ahí donde tienes que humillarte. Ese es uno de los más grandes errores de los hombres más grandes de Dios, que lo vemos en la Biblia. ¿Cuál es el problema, hermano? No consultar a Jehová. No consultar a Jehová es sinónimo de orgullo y de soberbia. Cuando tú haces las cosas por ti mismo sin consultar a Dios, estás siendo orgulloso y estás siendo soberbio. Y es por eso que Pablo decía: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque este cuerpo de muerte me hace ser orgulloso. Porque este cuerpo de muerte me hace ser soberbio. Porque este cuerpo de muerte me hace mentir. Porque este cuerpo de muerte me hace buscar placeres. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahí está, manifestada una vez más. Josías no tenía por qué haber muerto así. Y murió así. Y ve lo que dice el versículo 25. Y Jeremías endechó en memoria de Josías. Jeremías lloró, lamentó la muerte de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy y las tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de los lamentos, o sea, en Lamentaciones. Jeremías, como profeta, endechó la muerte de Josías. Amaba a Josías, sabía que era un buen rey, pero este buen rey, el mejor de los mejores, bueno, no el mejor de los mejores, sino de los mejores reyes de Israel, murió porque su experiencia, su humanidad, le hizo confiar más en él que en Dios. Y muere Josías de esa forma. Y bueno, posteriormente viene su hijo a reinar, que reina muy poco, y después de eso viene Babilonia, destruye Jerusalén, destruye Israel, y se acaba en ese momento la nación de Israel. Ve cómo se cumplen las profecías de Dios. Dios le dijo: tus ojos no van a ver lo que yo voy a hacer. Y efectivamente, en el momento en que muere, unos años después, viene todo eso. Dios cumple su promesa. Dios cumple su promesa. Entonces, después de él vienen 4 reyes, pero esos 4 reyes solamente fueron títeres de Babilonia. Fueron títeres de los otros reyes y al final Nabucodonosor viene contra Judá, destruye Jerusalén, destruye Judá y se lleva a todos cautivos y deja a muchos muriéndose de hambre ahí. Por ejemplo, después viene Sedequías, y solamente este es un dato importante para que veas en Sedequías. ¿En dónde estamos? En Reyes, ¿verdad? Segunda de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 25. Sí es 25, ¿va? ¿O qué les dije? 23. Segunda de Reyes, pero en este caso voy a ir al 25. Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo 7. Solamente para que veas, fíjate bien, el capítulo 25 de Segunda de Reyes es la caída de Jerusalén. Es cuando efectivamente se cumple la palabra que Dios le dio a Josías. Pero ve nada más la crueldad con la que suceden las cosas. Llega Nabucodonosor con todo ese ejército a Jerusalén. Sitia Nabucodonosor a Jerusalén y entra a Jerusalén. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los 2 muros. Junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, el rey se fue por el camino del Araba. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo ese ejército. ¿A quién? A Sedequías. Sedequías era el rey en ese momento. Fíjense bien, preso pues el rey le trajeron al rey de Babilonia en Ribla,
y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías, a los hijos del rey, en su presencia, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Y ahí comenzó la cautividad y la esclavitud de todo el pueblo de Dios hacia Babilonia. Sin piedad. Sin piedad. Porque Dios cumple su palabra, hermano. En este caso es un juicio que Dios pronunció contra su pueblo por haber sido idólatra. Pero también la Biblia está llena de las promesas cumplidas de Dios, donde Dios trae bendición y cumple a su pueblo cuando el pueblo realmente se somete a su Dios. Y quiero terminar esta palabra del día de hoy con el versículo 25 de Segunda de Reyes, capítulo 23. Y dice así, hablando de Josías: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. ¿De quién estamos hablando? De Josías. No hay otro rey que haya sido como Josías, que haya seguido la ley, que haya establecido la ley, ni antes ni después de él. Ahora, el libro de Segunda de Reyes, que es el que acabamos de leer ahorita, no se escribió inmediatamente a la muerte de Josías. Se escribió mucho tiempo después, porque son relatos, como el libro de Crónicas, son las crónicas de los reyes. Son relatos acerca de los reyes y de la vida del pueblo de Dios. Entonces, al momento de terminar ese relato, tener ese relato, saben perfectamente bien cómo fueron todos los reyes. Y por eso se habla de Josías como que no hubo antes que él, ni después de él, un rey como él. Un rey que siguió los pasos de sus pasados, de David. Un rey que verdaderamente buscó, como David, conforme a su corazón. Pero desgraciadamente un rey que en algún momento confió en su experiencia. Y entonces esto, hermanos, hoy nos lleva a ti y a mí a escudriñarnos y a pensar en nosotros, en nuestra vida. ¿Cuántas ocasiones tú y yo, por creer que tantos años en la iglesia nos van a hacer santos, cuántos tantos años en la iglesia nos van a hacer como íntimos con Dios, y que realmente vamos a poder venir a la casa de Dios con las manos sucias, que vamos a poder venir a la casa de Dios llenos de soberbia, llenos de ira, que simplemente vamos a estar aquí en la casa de Dios y se van a cumplir nuestros caprichos, nuestros berrinches? Las cosas con Dios no son así. Una de las cosas, fíjate bien y grábate esto, hermano, una de las cosas que Dios quiere de su pueblo es que su pueblo viva de rodillas. Amén. Dios quiere que su pueblo viva de rodillas. Hermano, no hubo otro hombre o no hubo otro rey antes ni después de él. Eso nos habla de una grandeza de rey en ese momento. Nos habla de una grandeza de rey en ese momento, pero ¿sabes qué sucede en la vida de Josías? Josías se distrajo. Y hoy en día tú y yo estamos llenos de distracciones. Hoy en día tú y yo tenemos distracciones por todo mundo, por todos lados. Nos distraemos fácilmente, vamos manejando y simplemente un anuncio nos distrae. Nos distraemos fácilmente. Si te imaginas a Josías en ese punto donde realmente su vida se llena de orgullo, de soberbia, porque se siente con la experiencia de ser rey, y él simplemente dice: ¿por qué no voy a salir contra este rey? Aún este rey tenía un ejército más grande que el de él. Y en su soberbia sale pensando que Dios iba a estar con él, cuando no consultó a Jehová. Todo lo que hagas, hermano, tiene que pasar por Dios primeramente. Tiene que estar dentro de la voluntad de Dios, para que verdaderamente Dios lo bendiga. Si está fuera de la voluntad de Dios, Dios no lo puede bendecir. Dios no lo puede bendecir. No importa qué es lo que sepas, no importa cuál sea tu especialidad. Esa especialidad, hermano, en Dios no es nada. Esa especialidad no funciona si no está Dios ahí. Necesitamos de Dios, necesitamos a Dios. Por eso decidí hablar de estos reyes. Porque cada uno de estos reyes, hermano,
Cada uno de estos reyes hizo algo especial en Dios, hizo algo en el corazón de Dios, porque esa frase de y no hubo otro como él, y fue un rey conforme a los ojos de Dios, y agradó a Jehová. Fueron reyes que se robaron parte del corazón de Dios, fueron reyes que hicieron algo especial, aunque después cometieron un error, pero fueron reyes que robaron el corazón de Dios. Mi pregunta es, ¿cuántas veces tú y yo hemos robado el corazón de Dios en nuestra vida? ¿Cuántas veces verdaderamente hemos hecho algo diferente para que Dios diga, wow, te has robado mi corazón? ¿Cuántas veces hemos dado el extra con Dios para que verdaderamente Dios diga, wow, eres un hombre o una mujer conforme mi corazón? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? ¿Cuántas veces lo hemos hecho para que a lo largo de nuestra vida, cuando nosotros muramos, alguien escriba un hombre, una mujer que hizo la voluntad de Dios hasta el día de su muerte? Sin en cambio, la experiencia se manifiesta en nosotros día a día, día a día, y tú y yo somos negligentes. Tú y yo somos negligentes. Porque hoy en día, hermano, hoy en día es más fácil ser religioso que ser cristiano. Esa es otra predicación que tengo pendiente. Vamos a trabajar en esa predicación. Hoy en día es más fácil ser religioso que ser cristiano. Y eso nos hace ser negligentes. Yo quiero invitarte ahí en tu lugar donde estás a que cierres tus ojos y que examines tu corazón. Porque no importa cuánto sepas, no importa cuánto tengas, no importa cuántas personas hayan sanado por tus manos, por tus oraciones. No importa cuántas personas hayan recibido algún milagro de Dios por tu intercesión. Eso no importa. No importa cuántas personas o cuántos paralíticos has levantado. Eso no importa. Lo que importa es si verdaderamente tu vida está sometida a Dios. Lo que importa es si verdaderamente ese cuerpo de muerte que tenemos día a día nosotros está muerto ya. O sigue dando lata, sigue batallando con nosotros. Yo quiero invitarte a que examines tu